diputado Nelson Guillén, que es también un reconocido periodista de la República Dominicana. Él tiene unas excusas correspondientes que se las daremos de manera puntual después de esta introducción a los invitados. Esta reunión de la Comisión Permanente de Comunicaciones tiene por objetivo fundamental escuchar las opiniones de instituciones y de personalidades de la comunicación de la República Dominicana sobre una figura que está estipulada en el Código Penal de la República Dominicana, que se está estudiando en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y que está estrechamente vinculada también a esta comisión. Se refiere al tema que ha sido recurrente en el debate nacional de la difamación, la injuria en relación sobre todo a la figura de la presidencia de la República, diputados, senadores y de otros funcionarios públicos. En ese sentido, nosotros vamos a iniciar con la presencia y le damos la bienvenida inmediatamente a Robert Vargas, de Ciudad Oriental, que está aquí con nosotros, Iris Cueva, el CDP. Del Colegio de Periodistas, Aurelio Enríquez, también presidente del CDP, Warner Sierra, abogado del CDP, Henry García, vigilante informativo. Tenemos también a una distinguida amiga, Consuelo Desprader, que también viene en función de la CDP, y tenemos a Osiris Olivo de León, que está aquí con nosotros también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Con ello vamos a iniciar precisamente no este debate, sino a escuchar sus opiniones, y la Comisión Permanente de Comunicación de la Cámara de Diputados con esta reunión le da inicio precisamente a lo que será finalmente el informe de la Comisión Permanente de Comunicaciones al Pleno de la Cámara de Diputados sobre este tema que entra. El presidente de la Comisión, Nelson Guillén, acudió temprano, como de costumbre, a la Cámara, pero por un problemita de salud momentáneo, pues no nos está acompañando. Creo que este es un tema interesante. Vamos a utilizar el método de escucharlos a ustedes, a los honorables periodistas, para entonces nosotros ir sacando algunas de las conclusiones. De antemano debemos decirle que la libertad de expresión y difusión del pensamiento en República Dominicana ha costado mucha sangre. Yo creo que hay mucha gente que ha derramado su sangre para que exista la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Han muerto grandes hombres, grandes mujeres, han sacrificado sus familias, han sacrificado sus bienes para que dictaduras anteriores, pues, que han amordazado a la prensa, eso vaya reduciéndose considerablemente. Jamás nosotros votaríamos por un proyecto que limite eso, aunque hay que admitir que se cometen muchos excesos. Nosotros como prensa también muchas veces se utilizan términos no adecuados, pero de ahí a retroceder y a penalizar un comentario, porque yo creo que es un exceso. Yo creo que tiene que haber un balance, pero nunca, jamás retrocediendo a la persecución de la opinión. Bueno, ya es prácticamente imposible, las redes sociales ya no permiten eso. Yo creo que tenemos que luchar por el fortalecimiento de lo que nos ha costado tanto. Y nosotros estamos aquí como legisladores y como comunicadores para votar por la libertad de expresión y difusión del pensamiento, sin los excesos que conlleva personificar las situaciones que se presentan. Así es que gracias por la oportunidad. Pasados presidentes que también son legisladores aquí, Rafael Méndez, quien ha sido un referente de
nacional y que hoy nos honra como diputado aquí en el Congreso. El Colegio Dominicano de Periodistas, nosotros toda la vida hemos luchado por la libertad. Nos ha sorprendido sobremanera que el anteproyecto de modificación del Código Penal, en lugar de reducir, en lugar de eliminar la despenalización de los delitos de prensa, sea fortalecida, pero al mismo tiempo está provocando una autocensura o censura previa a los periodistas que trabajamos en los medios de comunicación, que limita realmente la no crítica a funcionarios electos, funcionarios escogidos por el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que la despenalización de los delitos de prensa en el país debe ser eliminado, y está en manos de ustedes, señores legisladores, que estos artículos o estos delitos de prensa que 50 años atrás se estableció, ya es justo que se elimine. No conocemos la historia del periodismo dominicano un solo periodista que haya caído preso, uno solo. La tendencia de todo el mundo es eliminar los delitos de prensa. En el mes de junio, aquí vino una comisión de alto nivel del Instituto Internacional de la Prensa, que fue invitado por el Colegio Dominicano de Periodistas, y cuya campaña a nivel mundial busca despenalizar los delitos de prensa. Se reunieron con una amplia comisión de diputados, con senadores, la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la República, directores de medios, organizaciones periodísticas, y nos recomendaban cómo hacerlo y cuál es la visión que tiene el mundo para despenalizar los delitos de prensa. Los organismos internacionales, la Convención Interamericana de los Derechos del Hombre, la Convención Americana de los Derechos del Hombre, la Convención Europea, la Constitución de la República, nuestra Constitución, que fue aprobada en el 2010, garantiza la libertad de expresión y difusión del pensamiento, constitucionaliza derechos fundamentales en el artículo 49. El derecho de ser y estar informado es un derecho que nos da nuestra Constitución. Nosotros debemos luchar como periodistas, ustedes como legisladores, hacedores de leyes, de normas, para que este proyecto de modificación al Código Penal, que sea transferido lo que tiene que ver con difamación e injuria a la ley o la modificación de la ley 6132, que muchos de ustedes conocen, que lo tiene el Poder Ejecutivo, y que creemos una gran pieza para ser debatida, una ley orgánica, una ley que va a normalizar lo que es la comunicación en el país. Entendemos que la peor sanción que puede tener un periodista profesional es una sanción moral, pero vamos a suponer que además de la sanción moral tiene una sanción pecuniaria. Tenemos la vía civil, que no es nuestro deseo, porque entendemos que la sanción moral es lo peor que puede tener un profesional de la comunicación, y yo entiendo que ustedes deben tomar esta posición en cuenta. Me gustaría que ustedes escucharan a Olivo de León, que es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, una Consuelo de Pradel, que es del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Dominicano de Periodistas, y una periodista de cuerpo y alma. Queremos destacar, antes de dar continuidad a las exposiciones de nuestros invitados, que no se trata de un proyecto de esta Comisión Permanente de Comunicaciones, que no se trata de un proyecto
relativo a ningún diputado en particular que lo haya sometido para limitar y para tratar de coartar el derecho a información que tiene el pueblo dominicano, sino que es de una figura que está contemplada en el proyecto que se está estudiando de Código Penal de la República Dominicana, un proyecto nuevo, si se quiere, por la cantidad de reformulaciones y de reformas que está sufriendo, y que nosotros, esta Comisión Permanente de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que está integrada por destacados periodistas de muchos años de trayectoria, no es verdad que van a permitir bajo ningún concepto que la libertad de prensa ni el derecho a información que tienen los periodistas en la República Dominicana sea coartado. Ustedes ven las caras de la gente que forma parte, de los diputados que forman parte de esta comisión, y saben que hay una garantía por excelencia de que esta Cámara de Diputados garantice además ese derecho a información veraz, transparente y libre de la sociedad dominicana. Quería decir eso antes de darle continuidad a las exposiciones de nuestros invitados. Entonces vamos a escuchar ahora al señor Olivo de León del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Muchas gracias. Sí, precisamente cuando ustedes empezaron a entrar, nos llenó un poco de esperanza el hecho de ver que son nuevos comunicadores y que tratarán de hacer lo posible para que esta modificación no pase. Sin embargo, ya está aprobada la primera lectura, de manera que esa aprobación nos ha llenado de preocupación, y de ahí las discusiones que se han iniciado con respecto a este tema. Y nos preocupa porque precisamente, tal y como ha sido aprobada esta pieza legislativa, viene a establecer una especie de censura previa, algo que creíamos que nadie en este tiempo, ahora en pleno siglo XXI, se iba a pensar en la República Dominicana, con los avances que ya hemos obtenido, el establecimiento de una figura como esa. Y por eso, sobre todo además, porque como bien ha dicho Aurelio y las personas que nos han precedido, la corriente en el mundo actual es precisamente de penalizar los delitos de prensa, es quitar la pena a los delitos de prensa. Y ya eso lo hemos visto en varios países de América Latina, en Europa y en otras partes del mundo. Porque precisamente la Constitución de la República y los tratados internacionales nos indican ese camino. Y además de ser ratificado o aprobado en segunda lectura esta pieza legislativa, las personas que intervenimos en los medios de comunicación, los periodistas y demás, nos veremos precisamente atados de pies y manos, porque no podremos desempeñar nuestra función. Recuérdense que el periodismo tiene como una función fundamental ser vigilantes y precisamente criticar y denunciar las situaciones no santas, y precisamente esa es la información, los análisis de lo que ocurre y de qué vamos a analizar y qué vamos a decir si no podemos referirnos de manera crítica a nuestras autoridades, porque hay una ley que inmediatamente va a considerar que eso es afrentoso, como bien dice la misma ley, y que por tanto podríamos ser condenados de 2 a 3 años de prisión y una serie de multas pecuniarias. La corriente de hoy en día es quitar la pena, quitar la cárcel y castigar, con el caso de la parte civil, los llamados delitos de prensa o delitos de palabra. Pero además, como bien señalaba Luisín, señores, ha costado mucho sacrificio y mucha sangre la libertad de prensa, pero no podemos concebir el ejercicio de la democracia sin una plena libertad de prensa. Si no hay libertad de prensa, no hay democracia. La libertad de prensa es la que garantiza, es la que facilita precisamente el ejercicio y la aplicación de los demás derechos. Pero además, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, es un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, no debe ser violado. Y el Estado y el Congreso, como poder del Estado, deben erigirse en garantía de la aplicación del derecho. No hacer todo lo contrario, como se está haciendo ahora con esta pieza, que lo que se está es violando y poniendo una corta prisa para que no se implique. Recuérdense que los derechos fundamentales son inviolables, son inherentes a la persona, nacemos con ellos y debemos morir con ellos. Y están todos los demás derechos como una cadena, son eslabones, uno depende del otro. Y además,
precisamente como derecho humano fundamental, si se fuera a tomar alguna legislación o modificación con respecto a esta ley, tendríamos que irnos al artículo 112 de la Constitución, que establece que esto debe ser considerado como una ley orgánica y por tanto para su aprobación hay que contar con el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes en esa sesión. Por lo tanto, como se ha hecho hasta ahora, es ilegal, ilegítimo, porque además viola por lo menos 10 artículos de la Constitución de la República. El artículo 2 de la Constitución de la República está siendo violentado con la aprobación de esta pieza legislativa. El artículo 7 sobre Estado social y democrático de derecho. El artículo 8 sobre función del Estado. El artículo 22 sobre derechos de ciudadanía, el cual establece que el ciudadano tiene el derecho de denunciar la falta cometida por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo. Mira qué claro es la Constitución. El artículo 49, que ya es de todo conocido, que es la que garantiza la libertad de acceso, libertad de expresión y difusión del pensamiento, y de que todo ciudadano tiene derecho a buscar, reportar, difundir, investigar las informaciones públicas y de interés público por cualquier medio sin ninguna cortapisa. Pero además viola el artículo 38 sobre la dignidad humana, el numeral 11 del artículo 63 relativo a la función informativa y educativa de los medios de comunicación y la garantía del Estado en los servicios públicos de los medios. También violan el artículo 64 sobre el derecho a la cultura, el 68 sobre la garantía de los derechos fundamentales, el numeral 3 del artículo 74 sobre principios de reglamentación e interpretación, con el establecimiento de cárcel de hasta 3 años por criticar a funcionarios. También se viola el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, el cual incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitaciones de frontera por cualquier medio de expresión. También viola el artículo 13 de la libertad de pensamiento y expresión de la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José. Este artículo establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones sin ningún límite de frontera, ya sea oral, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de selección. Pero vamos lejos. Este artículo 13 también establece que esto no puede ser sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores para asegurar el respeto a los derechos a la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la moral pública. Además, que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares encaminado a impedir la comunicación y la circulación de la idea y de la opinión. El derecho a la información es un derecho humano fundamental, señores. Esta iniciativa, de ser aprobada, sería inválida, porque la misma Constitución establece que cualquier legislación aprobada contraria a la Constitución es totalmente inválida. Pero además estamos viendo una época donde estamos predicando mucho la transparencia. Transparencia para el ejercicio público. De manera que no podemos precisamente darle cabida a esta pieza legislativa. El pasado gobierno de Leonel Fernández hizo una gran inversión económica, social y de trabajo precisamente para el ejercicio de la transparencia de la función pública. Y se invirtieron millones y millones de dólares para esto, tanto de la arca del Estado como de ese dinero dotado al país por organismos internacionales. Se fundó el PARME para esto. Trabajó el CONADE intensamente en este tipo de cosas y se aprobaron varias leyes. Vamos a citar algunas de esas leyes de transparencia que se aprobaron en los periodos del presidente Fernández para asegurar la transparencia del Estado. Por ejemplo, primero, la Constitución de la República como ley de ley. La ley 340-06 de compras y contrataciones públicas. La ley 200-04 sobre libre acceso a la información pública. La 176-07 del Distrito Nacional y los municipios. La 41-08 sobre función pública y que crea el Ministerio de Administración Pública. También la 498-06 de planificación de la inversión pública. La ley de declaración jurada de bienes.
la ley 358-05 sobre protección de los derechos al consumidor o usuario, la ley 10-04 sobre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, entre otros. De manera que, como ustedes verán, se ha hecho demasiado esfuerzo como para que de un plumazo desbaratemos todo el trabajo que se ha ido construyendo durante tanto esfuerzo, con tantos años, con tanta inversión y con tanta dedicatoria. Por lo tanto, pedimos formalmente a ustedes como comunicación que le presenten al Pleno que esto sea eliminado del proyecto de modificación del Código Penal y se deje todo lo que tiene que ver con esta parte a la ley 6132, que es una ley especial y en la cual está contemplado todo esto. Pero además, el anterior presidente Fernández designó una comisión que redactó un anteproyecto de modificación a la ley 6132. Lo acogió el Colegio de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa y lo hemos llevado a todo el país, discutiendo entre periodistas y organizaciones de la sociedad civil sobre los otros aportes que ha sido enriquecido esta propuesta. Lo que les sugerimos es que eliminen esto y que la Cámara acoja ese proyecto, ese anteproyecto de modificación a la ley 7132, se vuelva a discutir para que entonces las modificaciones que entiendan puedan ser introducidas sea en esta ley especial sobre la ley 6132 y no en el Código Penal, porque sería un retroceso y además estaríamos castigando y volviendo a épocas ya superadas. Muchas gracias. Realmente yo quisiera, voy a ser muy breve porque la posición del Colegio Dominicano de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ya ha sido expuesta por sus dirigentes. Pero yo creo que valió la pena que Carlos Gabriel nos dijera, hiciera la aclaración. Eso no somos nosotros, no es esta comisión. O sea, ustedes están recibiendo, al igual que nosotros, una situación, un planteamiento que si nosotros no entendemos que proviene de la comisión que está redactando o modificando el Código Penal, que a mí personalmente, y para que quede constancia aquí, me interesaría saber quiénes son, porque me interesa eso. La Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia, ¿quiénes la integran? ¿Qué no es la Comisión de Justicia? No. ¿Cómo es? Es un proyecto. Hubo el Poder Ejecutivo escogió una comisión redactora del Código Penal. Sí. Ese Código Penal llega a la Comisión de Justicia, pero Sí. no es la Comisión de Justicia que redacta. No, que lo tiene. Pero lo tiene la Comisión de Justicia. No lo redacta, pero ya fue presentado. O sea, que eso quiere decir que de la Comisión de Justicia se aceptó para presentarlo ya al Pleno, porque ya se aceptó en primera lectura. Por lo tanto, es algo que está aprobando la Comisión de Justicia y que por rebote, vamos a decirlo así, nos cae a nosotros. Entonces, indudablemente que eso es bueno, que ustedes entiendan, que todos entendamos qué es lo que nosotros como periodistas vamos a plantearle a la opinión pública. Nosotros le vamos a decir que vino una comisión de justicia que nombró el Poder Ejecutivo, que vamos a averiguar quiénes son uno por uno. Yo supongo que ustedes lo saben. Porque es bueno que esto quede claro. Y que de esa comisión de justicia ha llegado a la Cámara, se la presentaron, fue aceptada en la Comisión de Justicia y se la llevaron a Pleno. La comisión de redacción. Es lo mismo. Usted sabe muy bien que lo que yo estoy diciendo es simplemente simplificando lo que está pasando. Luisín habló de los sí, muy bien. Colegas, amigos de muchos años, no voy a decir los años, pero Déjalo así. el miércoles hay una vista pública de la Comisión de Justicia, precisamente para el Código. O sea, es importante que ustedes también tengan pendiente esa cita. Ahí es que tenemos que ir. Exacto. Porque yo estoy de acuerdo con que todos los que estamos aquí, salvo honrosas o no tan honrosas excepciones, ya yo estaría condenada por lo menos 1 año de prisión. Por decir honrosa y no tan honrosas excepciones. ¿Verdad? Ya tuviera yo 1 año de prisión si me lo cantan. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que estar claros, que nosotros tenemos que decir que lo que es no es solamente un delito
es para castigar la libertad de expresión. Y por eso en ese código, en esa modificación se está incluyendo este tipo de delito que es contemplado en la 6132, tal y como nosotros estamos diciendo. O sea, es algo expreso que viene desde afuera, desde arriba, para que los periodistas nos amedrentemos con un código penal que si yo digo que hay que buscar los cuartos y que Felipe Ortega tiene que explicar los cuartos, yo tenga miedo de decirlo. Estamos hablando claro, ¿verdad? Es de eso que se trata todo esto. Y el medio te pondrá condiciones. Y el medio, exacto. No, mira, Consuelo, Pepín, que nunca me ha llamado para decirme no digas odir, me va a llamar, no te metas por ahí porque nos van a castigar a todos y te van a llevar presa a ti, supongamos. Entonces, todo esto encierra una disposición. Esto no tiene que ver solamente con la comunicación, esto se llama represión, que viene desde arriba y que quiere caer a la comunicación. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir, que lo entiendan, que vamos a ir a todos los programas a plantear que desde que se hizo ese código, esa variación al código, que vamos a averiguar quiénes la hicieron, para decirle por nombre y apellido, antes de que no sancionen, cuando la aprueben, porque supongo que habrá una minoría, una mayoría mecánica que puede aprobarlo todo, como se acaba de aprobar la reforma. Por lo tanto, nosotros vamos a denunciar, no solamente no a esta comisión, a la comisión, al grupo que planteó esta reforma al Código Penal, donde nos incluyeron a nosotros, como una forma, como han dicho, de reprimir la libertad de expresión, de asustarnos, amedrentarnos, para que todo lo que los funcionarios siguen haciendo en este país sea callado. Punto. Una pregunta, porque en la comisión la participación es de los invitados. Nosotros le hacemos preguntas. Bien, señores, muy buenos días. Yo soy el menos conocido, mi nombre es Manuel Sierra. Y básicamente, cuando estudié periodismo, le informo porque el punto que se está discutiendo se arrastra desde 1800. Este código que ustedes han aclarado a los periodistas que están aquí, le están diciendo que eso es una comisión que ha redactado ese proyecto. Ese artículo del Código Penal se arrastra desde 1800 porque es el código francés. Otra vez lo que se está, digamos, reeditando hasta cierto punto es lo que decía el código francés de 1800 sobre la difamación e injuria, cuando todavía no existían los medios electrónicos de comunicación. O sea, el punto a discutir científicamente está aquí. Esta difamación, que parece que hay una enorme confusión en la redacción del proyecto porque están mezclando una ley especial con un texto común, como lo es el Código Penal Dominicano, está lógicamente generando toda una confusión y que iría inclusive en contra de los ciudadanos que han elegido a los diputados. Es más grave aún de lo que plantean los medios de comunicación, de los periodistas. Los periodistas no son más que correa de transmisión de lo que dicen los ciudadanos. ¿Y qué es lo que hacen doña Consuelo y todos los periodistas que tienen programas donde participa el público, que es finalmente el que tiene el derecho del uso de los medios de comunicación y el uso a difundir, a buscar y a que les rindan información? Creo que la corriente que se respira en lo que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo que la República Dominicana, y hay una discusión en este momento que justamente la encabeza doña Consuelo, si es o no signataria. Mientras tanto es signataria, hasta que se discuta eso, la República Dominicana ha aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuál es la tendencia, ciertamente, en esta Corte? Las dos humanas, tanto la parte de penalizar, critican ellos, como la parte de indemnizar, porque si hay una cosa que le duele al ser humano,
es desprenderse de los recursos y sobre todo de un periodista, que es el punto más débil en la cadena de la información. Y es por donde ciertamente se comienzan las acusaciones. Cuando hay que desprenderle su parte económica, porque ciertamente el dueño del medio de una u otra forma tiene recursos. Pero lo que se ha venido dando, por ejemplo, en América Latina, es que los propios dueños, propietarios de dueños de medios, han terminado quebrándolos. Porque lógicamente hay toda una corriente y nosotros apelamos a que eso no se produzca en la República Dominicana, de los funcionarios y los presidentes en América Latina a criticar y atacar a los periodistas y a los ciudadanos que hacen denuncia, y se olvidan que la corriente en los Estados Unidos, para poner ejemplos, en Europa, en toda Europa, incluyendo la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos, lo que dice en Europa y acude es a despenalizar, a que haya responsabilidades ulteriores. Y aquí, con la instauración, como se quiere hacer, de unos artículos que se arrastran cuando no existían los medios electrónicos y que ahora de manera muy confusa los quieren mezclar con la ley de expresión y difusión del pensamiento, sería un grave error, sobre todo porque los ciudadanos que asumen la vida pública, y lo dice la propia Constitución, me parece que en el 49.3, pierden hasta cierto punto la privacidad, como todos los que hacemos vida pública. Es decir, uno se desprende de esa privacidad, de manera que tratar de que se limita, pero se limita en grado extremo. Ahora, solamente el periodista y el ciudadano pierde ese derecho cuando se trata, lógicamente, de atentados en contra del Estado. Ahí entonces se pierde el privilegio y hay que contribuir, porque se presume que el Estado es el de todo. Pero después, porque a un ciudadano de manera caprichosa, porque ¿qué es difamación? Sería el punto a discutir desde el punto de vista de lo que dice el Código Penal Dominicano. ¿Qué es difamación? Lo que yo entienda de manera caprichosa, utilizando lógicamente, porque son unos artículos para beneficiar a los que están en el poder. Y se presume que todo el que tenga el poder tiene mayor poder e influencia para acudir ante los órganos donde se va a discutir lo que alguien dice que se llama difamación, básicamente en el tribunal. Entonces el ciudadano, lógicamente, ese concepto del que parte la Constitución Dominicana, Estado democrático y de derecho, no valdría absolutamente nada. Creo que si se permite, y permiten los propios legisladores, que con posterioridad estarán aquí hoy, mañana dejarán de serlo y tendrán que hacer denuncia y tendrán que acudir a los medios de comunicación. La mayoría de ustedes están vinculados a los medios de comunicación, tienen programas, son periodistas, han dirigido el colegio. De manera que yo creo que la presencia del colegio de periodistas aquí sobra. Creo que son los propios legisladores. Y me parece que algunos de ustedes ya habían encaminado su voz de alerta en esa dirección, porque han vivido del periodismo la vida entera. Aquí han vivido del periodismo la vida entera, posiblemente el que encabece la comisión vinculado a medios de comunicación en la Cámara de Diputados. O sea, no ha hecho otra cosa que no sea vivir de la producción de la información. De manera que yo creo que eso lógicamente es un retroceso, tratar de pasar ese proyecto. El colegio no debió venir aquí. Son los periodistas y son los ciudadanos que conforman esta Cámara de Diputados los que deben propugnar porque eso no pase así. Hay una discusión, y les recuerdo yo esto a los legisladores, inclusive de carácter que llegó hasta la Suprema, en un artículo que hizo el propio Leonel Fernández justamente con Emmanuel Esquia Guerrero sobre ese punto de la difamación, que era para la ley de prensa, porque inicialmente lo que había era prensa escrita nada más. O sea, hay que ir al concepto, al origen de la expresión para discutir ese punto. Ahora, el otro punto sería la parte pública, es decir, esa difamación que la que contempla el código, les recuerdo yo a los distinguidos legisladores, era la difamación que se producía por accidente, la difamación que se producía por accidente, tengo aquí los términos,
para aclararle, porque es una cuestión puramente legal que posiblemente no muy estudiado, por naturaleza y por destino. O sea, ese es el concepto con que se aplicaban ese artículo, el 367, que es el mismo que se está repitiendo ahora, al 376 en el Código de 1800. Ya los franceses no plantean la difamación desde ese punto de vista. Esta difamación que contempla el Código es la que le dice un ciudadano a cualquiera en una esquina, allá abajo, yo le voceo a alguien una expresión que ese ciudadano le interpreta como ofensiva. Entonces esa es una difamación que se desprende de los medios de comunicación. Pero resulta que en el proyecto se está mezclando una cosa y la otra. No hay en el mundo en este momento legislaciones ni país que no esté aplicando la parte que tenga que ver con difamación e injuria, y en otros países no le llaman difamación e injuria, sino que le llaman calumnia. Por ejemplo, los argentinos utilizan el término de calumnia, que esté penalizando. Es todo lo contrario. Las penas no van a resolver el problema. Que el ciudadano que ha cometido un error en atribuirle la imputación de un hecho que no corresponde a la verdad, entonces que esté sujeto a responsabilidades ulteriores y que sean, si se quiere, de carácter económico. Pero de ahí a aumentar a un asunto de carácter contravencional, a llevarlo a un asunto de carácter criminal, básicamente para que, antes que lo conocía un juez unipersonal, en la parte de la ley especial, lo conozcan 3 jueces. O sea, me parece que es un asunto inaceptable en este momento y que desdice mucho de lo que es la Constitución de la República Dominicana, que finalmente, si lo dejan así, sería un esfuerzo vano de los propios legisladores, porque eso acudiría al Tribunal Constitucional y lo terminarían necesariamente declarando inconstitucional. O sea, y sería un baldón independientemente para cada uno de los legisladores en la República Dominicana que los ciudadanos de sus comunidades le tilden de que en un momento determinado, por un asunto caprichoso, trataron de coartar la libertad de los propios ciudadanos de los pueblos, de los propios ciudadanos que lo eligieron en un momento determinado. No hay. Yo le he dado seguimiento a todo lo que tiene que ver con la difamación e injuria en Europa, en África, en América Latina, y no están penalizando esa expresión. Sobre todo porque aquí hay legislaciones especiales ya que señalan que cuando esa difamación se comete, pues entonces tú acudes por esa vía, y ciertamente que sea otra instancia la que termine resolviendo el problema. Creo que en la mano de ustedes, que han vivido de hacer periodismo de una u otra forma y que han sido críticos en algunos momentos de los gobiernos que son contrarios a muchos de los que están aquí, porque no todos son de un mismo gobierno, es lo que advierto aquí, y que finalmente lo que se debe imponer es que los derechos son iguales para todos, por quien dobla las campanas, hoy por mí y mañana por ti, que sea la legislación especial la que reglamente finalmente esta decisión, y que no sea en el Código Penal. Creo que hay demasiados delitos en la República Dominicana, novedosos, que deben incluirse ahí, que se le están dando de lado, y que perder el tiempo ahora, cuando hay legislaciones ya, que hay una inflación, esto es una inflación. El término correcto que se debe utilizar es que para penalizar este tipo penal en la República Dominicana hay una inflación. Se encuentra en el reglamento 824 de una ley de 1951, que todavía está vigente, la ley que tiene que ver con la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos de 1951. Se encuentra en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, se encuentra en el Código del Menor, que también penaliza de una u otra forma, en la Ley 2497, que también penaliza eso, y ahora también pretenden colocarlo en el Código Penal. Creo que sería un gravísimo error que a esta altura del juego es inaceptable. Bernardo Alemán. Buenos días,
soy periodista, yo lo que soy dueño de medios, de un pequeño negocio que tengo que enlazo a 4 municipios de Cristo. Tenemos canales en vivo, Empresario de la televisión. Empresario de la televisión. Cuando escuché la semana que usted venía para acá, me interesó el tema porque ya tenemos varios periodistas que se dediquen a hacer opinión pública en empresas nuestras. Y yo que lo escuché a ustedes al final, escuché la propuesta tuya, porque yo he escuchado a ustedes un discurso pero no había propuesta. Entonces ya el joven explicó la propuesta que ustedes quieren, pero hay que hacerlo por escrito. ¿Qué ustedes quieren que se haga con este artículo que está en el Código Penal sobre la eliminación o la modificación o la propuesta que ustedes hagan, la hagan por escrito para uno de los está por escrito, yo no lo he leído, porque este es un tema muy delicado. Sabemos que hay periodistas que se dedican a su trabajo serio, pero también sabemos que hay otros periodistas que se dedican a hacer trabajo sin ningún criterio, y hay que regularlo. El periodismo hay que regularlo, porque aquí hay muchas bocas sueltas que se dedican a insultar al presidente de la República, al presidente. Sí, no, para eso se pide que sea una sanción hay que regularlo. penal. Y yo digo esto por el Congreso Nacional, que aquí porque un diputado o un senador cometa un exceso, pero lo pagamos todos. Yo me acuerdo que Ricín hizo un comentario cuando él entró a ser diputado, que esto es una cosa diferente, que aquí hay gente honorable. Bueno, duró una semana entera acabando. Una semana entera acabando. Y por lo tanto, yo creo que... Diputado, su turno es para hacer preguntas, no para hacer preguntas. Ya yo la hice. Muy bien. Él es diputado. Yo soy diputado. Perdón. Y fui senador 8 años también, o sea, que tengo que hacer Bernardo Alemán. Que te acompañó bastante a la frontera. Ese es Bernardo Alemán. Pero es verdad que fuimos a la frontera. Varias veces. Así mismo. Perdón, diputado. Honorable Rafael Méndez. Muchas gracias, presidente. Ya yo formalmente saludé a los colegas. Tengo que hacerlo ahora de manera mucho más formal. A mí no me faltan las ganas, claro, de hacer una serie de juicios, pero yo me voy a limitar al procedimiento que está establecido en este tipo de debate, de discusión. Y lo voy a ceñir a una pregunta precisamente al colega y amigo y abogado Manuel Sierra. Miren, los enemigos de la despenalización dice, bueno, está bien, aquí tenemos dos problemas. Yo me siento ofendido y yo te voy a someter. Me va a pagar por dos vías, por lo penal y por lo civil. Okay. Yo te voy a quitar lo civil. Y no te voy a penalizar por lo civil, te voy a penalizar por lo... Digo, no te voy a penalizar, eliminamos la despenalización. Es una premisa que dicen los enemigos de la despenalización. Ahora, vamos a dejar lo civil. Y si tú me ofendes y tú no tienes con qué pagar. Si tú no tienes con qué resarcir. ¿Eliminamos la despenalización o eliminamos la penalización? Sí, o sea, el asunto es que advierten ellos, los enemigos de la despenalización, qué hacer. Entonces yo quiero que ese elemento salga a flote, porque habrá quien pueda en un momento dado también asumirlo en contra de lo que estamos todos de acuerdo aquí, que se elimine el artículo y que se elimine la despenalización. Un debate. La penalización. Digo, la penalización. O sea que ese caso, hermano, yo no tengo por qué pagar. Yo soy un pordiosero, pero te ofrezco. Tú te sientes agradable. ¿Qué haces? ¿Quiere que lo entienda? Sí, sí. Fíjate, es que los delitos de prensa son delitos de carácter moral. O sea, no es un delito de sangre, no es un delito que te han quitado parte de tu patrimonio, que es lo que te ayuda a compensar. Es un patrimonio subjetivo. Es un patrimonio subjetivo.
el que se discute desde el punto de vista de esos dos derechos. Lógicamente son dos derechos. El derecho de la persona, que no es el derecho privado, que es que yo quiero que también tengan claro, los funcionarios públicos, independientemente de ese derecho privado, deben tener claro que es que hay dos derechos y la Constitución lo plantea con muy subrepticiamente, y que lógicamente los tribunales se han encargado de venirlo desarrollando. O sea, las críticas que te hacen es en ocasión de, y es lo que entonces el Congreso tendrá que poner claro, de tu condición de funcionario público, que te abra una cortina bien ancha para las críticas y a las que tú debes, tan pronto asume como funcionario público, estar dispuesto. Es el riesgo. Alguien utilizaba un término correcto, que es el que se utiliza, el balance. Esa parte de balance, decía alguien, alguno de los honorables diputados. Entonces, demandar a alguien pensando que tú vas a obtener, que te vas a enriquecer con esa demanda, es también por igual inaceptable. Y pensar más allá, o sea, yo no puedo pensar que la gente es insolvente. Si tú entiendes que es insolvente, pues entonces no lo demande. Pero que además de eso, es que el Código Penal, es que yo quiero que ustedes tengan claro, esa figura del Código Penal no es para la difamación que se está ahora mezclando, que se da desde la parte electrónica. Ahora, es posible que los diputados lo estén entendiendo, que si un ciudadano desde su casa utiliza un teléfono y llama a través de un medio de comunicación y hace unas imputaciones que no obedecen a la verdad, el funcionario público también se libera con eso, aclarando esa situación. Lo que el periodista no puede actuar de manera espuria, negándole a ese ciudadano a que tenga derecho a hacer en la misma dimensión, en la misma proporción, en los mismos niveles de columna, si es en periódico, y en el mismo tiempo, espacio, si es a nivel de radio y televisión, al ciudadano que dice que le ofendieron. La propia Constitución señala, y hay un artículo que es también de carácter constitucional, el derecho a la rectificación. Eso es un derecho fundamental también. Entonces, pensar más allá, que el ciudadano que ha hecho unas imputaciones no tiene una fortuna económica para resarcir, creo que también es pensar a futuro. Sencillamente lo que debemos pensar, que la ley, que ese punto no debe pasar, que con las penas, que esa camisa de fuerza no va a resolver el problema de las protestas. A mí me parece que debió de haber sido más legítimo discutir el punto desde un medio que todavía no está ni siquiera reglamentado en la República Dominicana, que es la parte de las redes sociales. O sea, aquí ahora se está haciendo más daño, ese te hace más daño cuando se coloca la difamación, o lo que el ciudadano entiende que le ha afectado en su patrimonio moral, y el patrimonio moral posiblemente mío no es el patrimonio moral de otro de los diputados, porque eso es muy subjetivo. No se está reglamentando en la parte de las redes sociales, y el daño es peor, porque si ustedes van a España, desde que alguien coloca su nombre va a saltar, pero lo que yo le vocee a alguien en una esquina, y eso es el fundamento, o sea, el origen del Código Penal, es para la difamación fuera de los medios de comunicación, pero que ahora se está mezclando una cosa con la otra. A mí me parece más adecuado que los legisladores se preocuparan por la difamación que se pudiese hacer desde un blog, o la difamación que se pudiese hacer usando la internet, que va mucho más lejos, se sale del entorno. De manera que yo creo que pensar que si el ciudadano es insolvente es una sanción moral, una sentencia. Cuando a mí me ofenden por la expresión, la mejor sentencia que se le da es que entonces a alguien lo condenaron de carácter moral. Esa es la peor sanción que puede sufrir un ser humano, porque finalmente lo que ese ciudadano tú entiendas que te esté dando económicamente no lo va a disfrutar, posiblemente lo vote o no lo quiera. Yo no he visto a nadie que demande, gente que sienta que su dignidad se le afecta con una expresión, que utilice el dinero o que requiere el dinero. No lo usan, porque es un dinero que no le interesa, porque es un asunto de carácter subjetivo, es en la parte moral básicamente, y eso se corrige con una corrección, si se hizo a través de un medio de comunicación. De manera que yo creo que es pensar a futuro si esa persona es insolvente. Pero bueno, mañana puede pasar que sea también del lado tuyo, que te lo hagan. Cuando tú estés en un programa de los que hace que a alguien se le antoje y diga una cuestión, y que yo del otro lado diga, mire, me ofendieron,
te voy a someter a un proceso, al rigor de un proceso innecesario, voy a someter a tu familia y voy a someter al medio. La crítica que se está dando en el mundo entero es que eso no es posible, porque es una crítica en ocasión del funcionario público, no en ocasión de tu vida privada. Porque yo reprocho lógicamente que un funcionario público esté bañándose en una playa privada y a alguien se le antoje y vaya y capte. Lógicamente es reprochable. Ahora, si ese funcionario, que lógicamente por su sola condición de funcionario tiene que guardar algún tipo de rescate, aunque esté en un lugar privado, lo hace en una playa pública, que se olvide que él pierde toda la privacidad. Es que el funcionario pierde y se limita, esa privacidad se limita de manera bastante, se hace público. Y dice la Constitución que él constituye noticia donde quiera que se mueva. Es la Constitución del 2010 que dice que él constituye noticia. Y si la persona ha hecho unas imputaciones que son inadecuadas o que no obedecen a la verdad, sencillamente que se le pida al medio que rectifique eso y le dé la oportunidad de él decirle al país que eso no obedece a la verdad. Muy bien. Yo creo que después de la exposición que ustedes han hecho, la comisión está clara en cuál es su papel, el papel que debe jugar ante la... Escúchame, sí, yo tengo que saludar a tu gente, al colegio, a mi gente. Claro. Después no me lo van a perdonar. Nos saludamos y alegrarme de que hayan venido a fijar su posición y a defender su punto de vista, porque cada sector tiene que defender sus intereses y eso es lo que ustedes están haciendo. No sé si ustedes tienen la información de que el miércoles la Comisión de Justicia tiene vista pública para tratar este tema. Si no lo sabían, aprovecho además de saludarles para darle la información. Yo he participado con la Comisión de Justicia debatiendo otros temas y haciendo observaciones, porque el Código Penal fue aprobado en primera lectura. Se acordó que en 15 días se iba a presentar para la segunda discusión, pero parece que el plazo tendrá que extenderse un poco más, porque los 15 días se cumplen este martes y la comisión está convocando vista pública para el miércoles, porque a pesar de que el Código Penal tiene más de 10 años conociéndose en la Cámara, cada día hay nuevas observaciones, hay nuevos puntos de vista, hay nuevas posiciones que se asumen, y entonces el Congreso tiene que escucharla. Y yo sé que cuando vaya al Senado, el Senado se va a tomar su tiempo también. Se va a tomar su tiempo, porque el código es muy antiguo y la realidad ha superado un conjunto de legislaciones y un conjunto de sanciones, que ya hay nuevas visiones, hay nuevas miradas en materia de lo que es el derecho penal. De modo que no quería, Guillén, que la comisión se fuera sin que yo le diera un saludo, ¿verdad? Claro. Así que muchas gracias. Le decía que después de escucharlo, nosotros fortalecemos la posición que teníamos, la convicción nuestra de luchar, sumarnos a la corriente mundial que aboga por la despenalización del delito de extorsión. Nosotros hablamos tan pronto escuchamos las declaraciones que dio el colegio Ignacio Rodríguez, decidimos convocar a la comisión para que conociera el punto de vista de ustedes. Tratamos de localizar a Nanfi, no fue... Yo creo que él va esta tarde a la Z. No fue posible, pero nosotros hablamos con el presidente de la Comisión de Justicia y prácticamente nos pusimos de acuerdo en la necesidad de retirar la presencia de la penalización en el Código Penal. Pero además hay que hacer una revisión, porque hay una multiplicidad
de penas, no solo en el código, porque el delito de opinión también está tratado en la ley de alta tecnología, de tal forma que la difamación... No lo define, entonces te manda la ley. Pero hay forma también de penalizar los delitos que se cometen a través del Internet. Y creo que ya hay alta jurisprudencia en ese sentido, porque hay sentencias. Pero de tribunales inferiores. Bueno, de todas maneras lo que decimos es que creemos en la necesidad que hay de unificar el trato que le da la legislación dominicana al delito de prensa, para que no haya esa multiplicidad que se da ahora. Hay más de 4 leyes que condenan el delito de prensa, entonces debe ser la ley que regula la comunicación. Y hay un anteproyecto en ese sentido que el Poder Ejecutivo no sometió, a pesar de que había sido ya concluido por la comisión que fue designada, porque al presidente de la República le pareció que tenía algunas deficiencias. De todas maneras, él prometió que a través del Colegio Dominicano de Periodistas, esta comisión y la fundación iban a trabajar para perfeccionarlo y someterlo al Congreso Nacional con la finalidad de eliminar esa multiplicidad que hay. En el anteproyecto está contemplada la despenalización, de tal manera que yo creo que es prácticamente seguro que la penalización no figurará en el código. No está contemplada la despenalización. Consuelo y Aurelio participamos en un debate en Funglor. Sí, pero yo participé también en otro. Y la misma comisión redactora está dividida. ¿Te recuerdas nosotros? Cuando fuimos a Sí, Funglor. Sí. Pero en el anteproyecto que yo tengo está contemplada la despenalización. El que tenemos aquí. Sí, la otra propuesta está despenalizada, la otra parte no. O sea que en el que nosotros tenemos, pero de todas maneras, la intención no solo de esta comisión, sino de los líderes de la Comisión de Justicia era eliminar la penalización. O sea que yo no creo que al conocerse en el Pleno el proyecto de modificación del Código Penal, se quede la penalización. Así que le agradecemos mucho su presencia y el miércoles estaremos militantemente defendiendo ante la Comisión de Justicia la necesidad de penalizar los delitos. Queremos una foto con ustedes.